Hermanos, como les había mencionado, hoy es un día de alegría, de gozo. Jesús dice que hay gozo en el cielo cuando un alma se entrega a los pies de Jesús. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Y si hay gozo en el cielo, debe haber gozo aquí, ¿no? Amén. Hermanos, voy a compartir con ustedes algo muy especial de la palabra de Dios, pero antes quisiera preguntarles algo a ustedes. ¿Cuántos han empezado un proyecto en su vida, en su casa o en su trabajo, que por alguna razón no lo terminaron? Esas razones pueden ser muchas, ¿verdad? Un accidente, o se les acabaron los medios, o simplemente se le olvidó. Pero cuando muchas veces empezamos algo, hay situaciones en las cuales por alguna razón no la podemos terminar. Pero hoy quiero hablarles acerca de algo que Dios está haciendo. Y les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Dios no tiene suficientes medios para hacer lo que Él tiene que hacer? ¿Cuántos piensan que Él no tiene suficientes medios? ¿Cuántos piensan que a Dios se le puede olvidar lo que comenzó? Así que voy a hablarles acerca de Dios y acerca de 3 proyectos que Él ha comenzado y que Él quiere que formemos parte de esos proyectos. El primer proyecto comienza en la creación. Ahora les pregunto, hermanos, en la creación, ¿qué sucedió? Dios creó, en la creación sucedió la creación. Pero ¿por qué sucedió la creación? Otra pregunta mejor que les quiero hacer, ¿qué sucedió antes de la creación? ¿Y qué sucedió quizás en el universo antes de la creación? Hubo una batalla, ¿verdad? Ya hemos aprendido mediante estudios que esa batalla que sucedió en el cielo no es una batalla necesariamente física, de puños o espadas o lo que pensamos hoy que es batalla. Según los estudios se ha identificado que esa batalla en el cielo, según lo menciona Apocalipsis capítulo 12, es una batalla más bien política. Fue una lucha entre ideas de un grupo y el otro grupo. ¿Y cuáles eran los 2 grupos según nos menciona la Biblia? El grupo de Jesús y el grupo de Satanás. Especialmente la Biblia nos menciona exactamente cuál era el problema o cuál era la pelea o la diferencia entre ellas. Se nos enseña que Satanás, antes de ser Satanás, era llamado Lucifer, lucero de la mañana, estrella de la mañana. Pero él fue creado en tal forma que no cabe duda de que cuando Dios lo creó con amor. Dice la palabra en Ezequiel 28 que cuando Lucifer fue creado con hermosas decoraciones, hermosas canciones fueron preparadas para el día de su creación. Eso me recuerda a cómo mi hermana se preparó para tener a mi sobrino. Ella, antes de tener a mi sobrino, ella comenzó a preparar el cuarto de mi sobrino. Lo comenzó a pintar, ella es muy buena en dibujo, y comenzó a dibujar en las paredes y a pintar las paredes, y estaba emocionada porque iba a tener un hijo. Cuando se enteró que era varón, ya el cuarto comenzó a verse más azul, ¿verdad? Pero comenzó con emoción a preparar el lugar. Compró la cuna, compró el dresser para cambiar el bebé, todo estaba listo antes de que el bebé llegase. Estaba emocionada por ese día. Lo mismo me suena cuando yo estudio cómo Dios se preparó para crear a Lucifer antes de que él se revelase. Era un día especial. Fue creado con anticipación. Canciones fueron preparadas para él. Era un momento especial cuando Lucifer fue creado. Pero luego dice la palabra de Dios, hasta que iniquidad se halló en su corazón. Dice la palabra que por el mismo hecho de que Satanás era tan hermoso, Satanás comenzó a mirarse a él mismo
comenzó a crear en su carácter un pensamiento egoísta y Satanás comenzó a mirar a Dios y a los demás como menor que él. Pero más allá, Isaías nos da más detalles en cuanto al tipo de rebelión que Satanás tuvo. Era al principio, la primera fase de la rebelión de Satanás era simplemente, estaba mirándose a sí mismo, estaba comenzando a ser egoísta, estaba comenzando a mirar a otros menor, pero la segunda fase de su rebelión fue la peor. Dice la palabra de Dios, nos enseña que cuando Satanás comenzó y siguió enalteciéndose a sí mismo, dice que comenzó a hacer un plan, un proyecto. Y en su proyecto nos enseña la palabra de Dios que él pecó. Dice, hasta que iniquidad se halló en su corazón y pecó, pecaste. ¿Qué es pecar? Transgredir la ley de Dios. Así que Satanás comenzó a ver algo en los mandamientos de Dios que no le gustaba. Él dice, los mandamientos de Dios no me gustan mucho, los voy a quebrantar, voy a hacer mi propia manera de vivir. Dice la palabra en Isaías que pues intentó ponerse en el lugar, en el trono de Dios. Intentó hacer que los ángeles lo adorasen a él. En otras palabras, vemos claramente cuál fue el problema en el cielo antes de la creación. El problema claramente en el cielo era, Satanás comenzó a decir que él tenía un mejor gobierno que el gobierno que Dios tenía. Comenzó a decir, yo tengo mejores mandamientos que los mandamientos de Dios. Yo tengo un mejor gobierno. Y luego Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué Dios decide crear este mundo, decide crearme a mí, antes o en vez de resolver el problema? Me preguntaba eso mucho. ¿Por qué en vez de resolver el problema de Satanás, nos creó a nosotros en medio del problema? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Qué bueno, hermanos, que mientras seguí mi crecimiento con Dios, mi vida con Dios, fui entendiendo más y más la razón. Hermanos, el primer problema que hubo en el cielo es que Dios, su carácter y su gobierno está puesto en duda. Los ángeles no estaban seguros si Satanás tenía razón. Los ángeles y el mundo entero, el universo entero, no estaban seguros si Dios estaba equivocado, si Satanás realmente tenía razón, si es cierto lo que él está diciendo acerca de Dios. Hay duda en cuanto a quién es Dios. Y Dios decide crear este mundo. Es hermoso saber que nuestra existencia, de hecho, es parte de la solución. Dice que cuando Dios creó el mundo estaba ¿cómo? Desordenado y vacío. No tenía orden. ¿Y qué hizo Dios? Puso orden. Creó pues Dios los cielos y la tierra. En el primer día, Dios, ¿qué hace? Acompáñenme a Génesis, estamos allí en el primer libro de la Biblia, lo hemos leído muchas veces. Versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el día primero. Y luego sigue diciendo la historia. Luego Dios dijo, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Y Dios llamó a ese firmamento cielos. Y fue el segundo día. Dijo también Dios, verso 9, reúnanse las aguas que están abajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así, y llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo, produzca hierba verde, que dé semilla, y árbol
de frutos según su especie, que dé semilla en él sobre la tierra. Y fue así. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y sigue Dios contando la historia. Se sigue contando la historia de cómo Dios puso en orden la creación. Un mundo que estaba desordenado y vacío, lo está poniendo en orden y con algo en él. No está vacío ya, no está desordenado y no está vacío. Comienza a darle orden y materia. A todo esto, hermanos, yo comencé a entender aún más y más el por qué Dios decide crear en vez de resolver el problema. En la creación, Dios está resolviendo el problema. ¿Cómo es que Dios está resolviendo el problema? Mediante su creación. El problema es que muchos dudaban de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Es cierto que Satanás tiene razón? ¿Es Dios injusto en su ley? ¿Es Dios injusto en su gobierno? ¿Es Dios manipulador en su gobierno? ¿Es cierto eso? Esas eran las insinuaciones de Satanás. Al Dios crear este mundo, ¿qué vemos? ¿Qué usted ve cuando lee cómo Dios creó este mundo? Usted tiene su Biblia, usted ha leído ese primer capítulo de Génesis. ¿Qué usted ha visto allí? Yo lo que miro allí es bien claro y bien preciso. Yo comienzo a ver orden, yo comienzo a ver cosas buenas. Dice Dios, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y termina en el día sexto toda su creación cuando comienza a ser animales. Comienza a ser animales en el día quinto en el cielo, el día sexto en la tierra. Y les dice a los animales, multiplíquense. Y el día sexto termina su creación, creando al hombre y a la mujer. Vamos a leer esos versos. Verso 22, verso 24. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes de su especie, bestias, serpientes, animales, según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificar y multiplicaos. Hermanos, en la creación Dios está resolviendo el primer problema, o Dios, mejor dicho, está comenzando el primer proyecto. El primer proyecto que Dios está comenzando es el proyecto de clarificar ante el mundo quién es Él. Porque Él está puesto a prueba. Su carácter está puesto a prueba. Su gobierno está puesto a prueba. Y en la creación Él comienza a enseñar a todo el mundo quién es Él. Y en esta creación, cuando Dios nos creó, hermanos, Dios no hace nada malo y equivocado. Cuando Dios creó, Él creó todo exactamente cuando tenía que ser creado. Él no creó los animales antes de separar las aguas. Él no creó los animales antes de separar la tierra. Él no creó los animales antes de darle fruto a ellos. Él no creó nada, ser viviente, sin antes proveer para ellos un lugar bueno. Me recuerda mucho exactamente lo que mi hermana hizo antes de tener a su bebé. ¿Qué hizo? Preparó todo para que cuando el niño llegara, les digo, el niño sabía lo que estaba alrededor de él. Mi sobrino no sabía nada, no sabía si estaba lindo o estaba feo, pero mi hermana sí lo sabía. Lo vio todo, lo preparó todo, para que cuando Él llegara estuviera a salvo, bien, y tuviera todo lo que necesitaba. Así mismo Dios hizo los cielos y la tierra. Antes de crearnos, Él preparó todo para que estuviéramos bien. Lo más que me encanta de la creación es el capítulo 2, cuando dice que no solamente creó árboles que den fruto según su especie, sino que creó árboles que den fruto, que eran hermosos a la vista y buenos al paladar. En otras palabras, Dios no creó solamente algo
necesario para nosotros, sino Él creó algo placentero para nosotros. Algo que nos gusta. ¿Han escuchado esas dos diferencias? Lo que usted necesita no es lo mismo que lo que usted quiere. Dios lo hizo los dos. Dios nos dio lo que necesitábamos y nos dio también cosas que querríamos, que nos gusta, que encontramos placer en ellos. Les pregunto, ¿cuántos colores existen? ¿Quién me puede decir el número? Hay muchos colores, ¿verdad? Yo dije al principio esta mañana, si le preguntan mayormente a los varones, le podemos decir los colores, rojo, amarillo, negro, anaranjado. Si le preguntamos a una dama, hay fucsia, azul clarito, y comienzan diferentes nombres más difíciles, ¿verdad? Y es hermoso porque Dios nos creó varón y hembra. Lo que el varón puede ver, se lo dice a la mujer. Lo que la mujer puede ver, se lo dice al hombre. Y ambos completamos la creación de Dios. ¿Hermoso? Así nos creó Dios con cosas hermosas que nos gusten. Ahora, hermanos, el carácter de Dios comenzó a tener nueva luz en la creación hasta que pecamos. Cuando pecamos, cuando el hombre pecó y sus genes fueron transferidos a nuestros genes, por lo cual también nosotros pecamos, Dios comenzó todavía con su proyecto de establecer una clara memoria, un récord claro de quién es Él. Y quiero compartir con ustedes la conclusión o cómo Dios fue trabajando en este proyecto. Oseas capítulo 4, vamos a ir rápido porque el tiempo se nos está acabando. Oseas capítulo 4, Oseas está después de Salmos, después de Isaías, Jeremías, es un libro pequeño. Así que cuando pase Jeremías, vaya con cuidado, que va a encontrar Oseas ya mismo. Oseas, después de Daniel, de los profetas mayores, vamos a encontrar a Oseas. Capítulo 4, versos 1 al 2. Oseas 4, 1 al 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, tiene un problema con los moradores de la tierra, con nosotros, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 2. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. ¿Qué Dios nos está diciendo aquí? Que cuando no hay conocimiento de Él en la tierra, ¿qué sucede? Hay mentira. ¿Qué más? Homicidios. ¿Qué más? Adulterio, asesinato, robo. Cuando no conocemos a Dios, el hombre, nosotros, hombre y mujer, cuando no conocemos a Dios, terminamos allí. Terminamos a ese extremo. En otras palabras, Dios está declarando que su carácter, que quién es Él, es bueno, es justo. Él no roba, Él no miente, Él no comete adulterio. Él hace lo bueno, Él es misericordioso. Cuando no conocemos a Dios, no somos misericordiosos. Sigue diciendo en el capítulo 6, verso 6, del mismo libro, capítulo 6, verso 6, ¿qué dice? Porque yo misericordia que quiero, y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es más importante quién es usted y yo por dentro que por fuera. Lo que yo soy por dentro, eso determina qué hombre soy. Lo que usted como mujer es por dentro determina quién es usted como mujer, no lo que está afuera. En lo que está afuera podemos mentir a todo el mundo, ¿cierto o falso? Con nuestras acciones podemos cubrir mucho de quién realmente somos, pero Dios va directo. Yo quiero conocimiento mío, que me conozcan a mí, más que cualquier obra buena que puedan hacer por fuera.
El conocimiento de Dios es tan importante que Él quiere, Él entiende que si usted no lo conoce, cosas terribles van a suceder. Y lo vemos en este mundo. Personas que no conocen a Dios correctamente asesinan, no tienen misericordia, hacen todo clase de mal en este mundo. Y Dios en su proyecto ha intentado de hacer que nosotros lo conozcamos. Y quiero compartir con ustedes conclusiones de hombres en este mundo. Quiero que veamos sus conclusiones en cuanto a Dios. El libro de Job, capítulo 42. Job está antes de Salmos. Job 42, si usted abre la Biblia a la mitad, quizás caiga en Salmos, lo más seguro, está antes de Salmos. Job 42, y vamos a leer el verso 1 al 6. Y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Saben lo que Job estaba diciéndole a Dios? Job estaba reconociendo que la forma en que él creía en él, en que Job creía en Dios, era la misma forma que un demonio cree en Dios. ¿Entendemos eso? Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan, hasta ellos creen, hasta ellos tiemblan en la presencia de Dios. Hasta Satanás sabe quién es Dios, hasta los demonios reconocen el poderío de Dios. Y Job está diciendo: yo también te reconocía de esa forma, de una forma bien sencilla. Sé que eres grande, sé que eres poderoso. Verso 3. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo. En otras palabras, Job está reconociendo ante Dios algo muy importante. Job está diciendo: así hablaba yo, falto de entendimiento, y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, verso 4. Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 5. Esta es la parte en la cual él reconoce algo maravilloso. Job dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, si hay alguien en este mundo que ha sufrido, es Job. Nadie de los que estamos aquí, estoy seguro que ha sufrido como Job sufrió. Y aún así, en su enojo, porque él se enojó con todo lo que sufrió, él se molestó, él no entendió por qué tuvo que pasar por tanto dolor y tanta injusticia. Y así hablaba con Dios y se lo decía a Dios, hasta que Dios le respondió y Job entendió al final de todo: wow, en mi ignorancia yo dije todo lo que dije, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo se consideró él cuando conoció a Dios? Job se consideró que no es merecedor de nada. Se arrepiente hasta el polvo y en ceniza. Hermanos, Job, el hombre que sufrió más que todos nosotros, él reconoció al final que Dios es grande y maravilloso y bueno. Que Job no tiene nada de entendimiento comparado con el cuidado que Dios tiene con él. Aún Job alabó el nombre de Dios en su dolor. Otra conclusión, Eclesiastés 12:13. Después de Salmos, después de Proverbios, Eclesiastés 12:13. Esto fue escrito por el rey Salomón cuando estaba en sus últimos años de vida. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, llega a esta conclusión. ¿La tenemos? Dice: el fin de todo lo que yo he dicho es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aún Salomón, el hombre más sabio del mundo, según él, si leen ese libro, usted va a encontrar que él dice, ese rey escribió y dijo: todo lo que está debajo del cielo lo he hecho yo. Todo, sea bueno o sea malo. Salomón dice: yo lo intenté. Y después de toda su vida de tragedia, de éxito y tragedia,
el rey termina con una conclusión. Lo único que vale en esta vida es que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Hasta este rey llegó a la conclusión de que Dios es bueno y sus formas, su gobierno es el único justo. Otra conclusión que quiero compartir con ustedes se encuentra en Primera de Juan. Esta la conocemos muchos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la conclusión más grande de Dios? De un hombre, Juan, el discípulo de Jesús. No hay nadie, el que conoce a Dios debe amar, porque Dios es amor. Si esa persona no ama, es porque todavía no conoce a Dios. Juan llegó a la conclusión de que nuestro Dios es amor, que su gobierno, su forma de ser, su vida, sus leyes son basadas en algo. ¿En qué? En amor. El amor hoy está siendo bien tirado por el suelo. Usan la palabra para todo. Amor, amor, amor por aquí, amor por allá. Pero el verdadero amor se encuentra en Dios. El que conoce a Dios sabe lo que es verdadero amor. Y esta es la conclusión de Juan. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a quién, a Dios. En el primer proyecto de Dios, Dios quiere que usted y yo lo conozcamos. Porque si usted conoce a Dios verdaderamente, si conocemos a Dios verdaderamente, nuestra vida se va a arreglar. No hay otra forma de ponerlo. Su vida, su forma de ser, su pensamiento, su casa, su familia, sus proyectos serán buenos. Valdrá el gozo, no la pena, el gozo. Porque cuando Dios está en la vida de uno, cuando la familia conoce a Dios, esa familia prospera. Porque Dios es amor, Dios es bueno. El siguiente proyecto de Dios es el proyecto de la transformación. Este es el primer proyecto que Dios tuvo en la raza humana, en que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos, pero el segundo proyecto es algo que vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, hemos estudiado aquí en ocasiones pasadas que la gloria de Dios es ¿qué? El carácter de Dios. Así que vamos a leerlo otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo el carácter de Dios, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. En otras palabras, hermanos, una vez el primer proyecto de Dios está siendo llevado a cabo en nuestra vida, en mi vida, en su vida, el siguiente proyecto comienza. ¿Y cuál es ese siguiente proyecto? En que mientras miramos quién es Dios, mientras miramos su carácter, ¿qué sucede en nosotros? Seamos transformados exactamente como el carácter de Dios. En ese segundo proyecto de Dios, Él quiere que nosotros no solamente le conozcamos, sino que lo reflejemos. Una persona que verdaderamente conoce a Dios siempre será de bendición a otra persona. No hay otra forma de ponerlo. Una persona que conoce a Dios siempre será de bendición a otra persona, no de maldición. Si usted es maldición a otra persona, todavía le falta conocer a Dios. Pero si usted está siendo de bendición a otra persona, está conociendo a Dios. Está siendo transformado por Dios. Y ese es el siguiente proyecto de Dios.
En Efesios capítulo 4, por el tiempo, vamos a simplemente decirlo, lo pueden buscar en sus casas. Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante. La palabra de Dios nos dice que no debemos ya andar como los otros gentiles andan. ¿Quiénes son los gentiles? Si usted no es judío, es gentil. ¿Quién es judío aquí? ¿Hay alguien judío? Espirituales, ¿verdad? Pero si no somos judíos de sangre, somos gentiles. Y dice allí en Efesios 4, si usted sigue a Dios, no debe andar como los demás gentiles, como las demás personas que van tras el impulso de sus deseos, teniendo el entendimiento entrenebrecido, no mirando la consecuencia de sus acciones, yendo tras sus propios avaricia e impulsos desordenados. Efesios capítulo 4, 17 al 20. Y el versículo 20 dice, pero no hemos aprendido esto de Jesús. En otras palabras, hermanos, Jesús no es desordenado. Jesús no es avaro. Jesús es bueno, puro, santo. Capítulo 5 del mismo libro, Efesios 5, 1 en adelante dice, os ruego que como hijos amados imitemos a Dios con nuestras acciones, alejándonos de toda inmundicia, de todo enojo, de toda avaricia, de todo homicidio, toda cosa mala, imitemos a Dios como hijos amados. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que conozcamos de su carácter, pero una vez le conocemos, Él quiere que nos transformemos mediante, y esto es lo bueno, este segundo proyecto de Dios no lo hacemos solos. ¿Qué dijo en Corintios? Mediante la acción del Espíritu de Dios. En este segundo proyecto, Dios no nos deja solos. En este proceso de transformación del carácter, Dios no nos deja solos, sino que envía al Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu de verdad, para que Él los guíe a toda verdad. Y Él os enseñará todo lo que he enseñado yo. Qué hermoso es nuestro Dios, que Él se preocupa por nosotros, en que sigamos nuestro proceso de transformación. El último proyecto de Dios es el proyecto de restauración. En este proyecto de restauración, hermanos, es maravilloso. Todos sabemos que creemos en un Dios, que Él prometió que cuando Él vuelva en gloria, nos llevará ¿a dónde? A donde Él está, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y estoy preparando lugar para vosotros. También nos promete que restaurará este mundo. Dice Isaías, por tiempo, vamos a simplemente decirlo, lo pueden buscar en sus casas, Isaías 65, 17 dice, y haré cielos nuevos y tierra nueva, y de las cosas viejas no vendrán a la memoria. Hermanos, Dios va a hacer un mundo nuevo, una tierra nueva, de esto viejo, lleno de pecado, sucio, que aunque tiene rastros de hermosura, no es nada comparado con el original. Dios transformará todo, es su promesa. Dice que entonces cuando intentemos de recordarnos de este mundo como es ahora, dice que no podremos recordarnos porque lo hermoso sobrepuja a lo que era este mundo. ¿Le ha pasado eso alguna vez, hermanos? ¿Han visto algo tan hermoso que cuando intentan de recordarse de algo malo no vale la pena? ¿Para qué acordarnos de lo malo cuando tenemos algo tan maravilloso al frente? Dios ha prometido que restaurará todo esto. Y quiero leerles estos versos porque me encantan. Isaías 11, 6 al 9 dice. Isaías 11, 6 al 9. Miren lo que nos dice allí. La promesa de nuestro Dios dice: morará el lobo con el cordero. ¿Morará quién? El lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca paseará junto a la osa.
sus crías se recostarán juntas. El león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán más mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de ¿quién? De Jehová, como las aguas cubren la mar. Gloria sea el nombre de Dios. Dios nos está diciendo que gracias a su primer proyecto, ¿cuál es el primer proyecto de Dios? Que le conozcamos realmente cómo es Él. Y aquí nos dice, en el último proyecto, el proyecto de restauración, dice que gracias al primer proyecto todo es posible, porque le conocemos, tendremos el beneficio de mirar cosas que no hemos mirado. El verso de hoy era ese, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermanos, ¿quién ha visto un león paseándose con una ovejita? ¿Quién ha visto a un niño, bebé, pastoreando todos estos tipos de animales? ¿Quién ha visto un león ser vegetariano? Así Dios lo dice. Tanto la vaca como el león, ambos comerán paja. No habrán daño en todo mi santo monte. Animales no matarán a otros animales. Niños no serán atacados por animales. No habrá ningún tipo de mal en mi santo monte, porque ya todos me conocen. Qué hermosa es la promesa de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 21, no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, Dios quiere que como ser humano usted sea parte de estos tres proyectos de Dios. Hermanos, en Filipenses Él promete, la obra que un día Él comenzó en ti, la completará hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa. Hemos, como seres humanos, comenzado proyectos y por alguna razón no lo terminamos. Como estudiantes se comienzan cosas y algunas veces no se terminan. Pero Dios nos enseña que lo que Él comienza, lo terminará. Y lo terminará bien, sin ningún tipo de error. Tan bien que nada malo tocará su santo monte. Hermanos, hoy vamos a tener el privilegio de ver lo que es los proyectos de Dios en vivo. Para mí, hoy día el milagro más grande no es que un paralítico se levante, no es que un ciego vea, no es que un mudo hable. Para mí ese no es el milagro más grande de este día, de estos tiempos. Para mí el milagro más grande que Dios hace en estos tiempos es que una persona decida aceptar a Jesús como su Salvador. El milagro más grande es ese. Porque miren qué difícil es que yo como ser humano, que yo como hombre, yo diga, yo quiero cambiar. Qué difícil es que no solamente diga eso, sino que siga a mi Salvador en maneras totalmente diferentes a las que yo estaba acostumbrado. Pero gloria a su nombre, que lo que yo he experimentado no se compara jamás a lo que yo hacía antes. Y hoy vamos a ver estos tres proyectos en la vida de estos dos jóvenes, Noel y Ezequiel, que han entregado su vida a Jesús y lo van a declarar públicamente mediante el bautismo. Así que mientras yo voy y me preparo, y mientras me reúno con Noel y Ezequiel en la parte de atrás, vamos a entonar este himno y meditemos en su letra.